quiero volver a hablar en profundidad sobre el estado de Estados Unidos y de Occidente en general. Pero antes de hacerlo, una de las cosas que más me preocupa y por la cual me siento bendecido de tener esta plataforma y estar en esta red es la reescritura de nuestra historia, la historia mundial, de una manera que es muy peligrosa y oscura. La reescritura de la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha propaganda en circulación, porque ahora existen muchas de estas plataformas independientes. Tienes podcasters, tienes internet y redes sociales. Existe este movimiento en la izquierda del que yo he estado hablando casi desde siempre, la fusión marxista-islamista que está ocurriendo. Y tienes lo que yo llamaría este movimiento neofascista en la extrema derecha, y nosotros, los conservadores constitucionales, los estadounidenses patriotas, necesitamos enfrentar esto con nuestras ideas y nuestras voces y explicar qué es verdad y qué es falso. Realmente no deberíamos tener que debatir sobre el Holocausto. Realmente no deberíamos tener que debatir si hubo un holocausto. Y realmente no deberíamos tener que debatir que el 7 de octubre en Israel fue otro holocausto cometido nuevamente por antisemitas, enemigos de América, enemigos de Occidente. Y sin embargo, aquí estamos. Así que pensé, ¿qué mejor manera de abordar esto? Y hay mucha gente allá afuera, créanlo o no, jóvenes que realmente no saben lo que ocurrió. Así que son susceptibles a todo tipo de horrendas teorías conspirativas y mentiras. Y por eso quiero abordar ese tema. Y pensé que una de las mejores maneras de abordar esto es con el general Dwight Eisenhower. Es decir, él estaba a cargo de nuestras fuerzas y de todas las fuerzas aliadas durante toda la Segunda Guerra Mundial y le reportaba a George Marshall. Y quiero leerles algunas cosas que él dijo. Y esto es del Servicio de Parques Nacionales. Él se lo dijo a ustedes. Él quería que cada generación supiera sobre esto. La generación que luchó en la Segunda Guerra Mundial lo sabía, en algún momento se enteró de lo que estaba ocurriendo. Él quería asegurarse de que ustedes lo supieran y que sus hijos y sus nietos también lo supieran. Así que empiezo de esta manera. El general Dwight Eisenhower fue el comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas en Europa. Orquestó la derrota del Tercer Reich de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque su papel como líder militar fue importante, por supuesto, Eisenhower fue igualmente crucial en la documentación de la brutalidad nazi y la verdad del Holocausto. Los esfuerzos de Eisenhower por documentar la realidad de los campos de concentración estuvieron impulsados por un profundo sentido del deber, tanto con la historia como con la humanidad. Eisenhower sabía que la historia estaba destinada a repetirse si no se abordaba adecuadamente, y sintió que era su responsabilidad asegurarse de que los horrores del Holocausto fueran presenciados en todo el mundo. Así que aquí está él, hablándonos desde el cielo, a nosotros, los podcasters, los llamados influencers, a los marxistas, a los islamistas y a todos los demás, que están tratando de distorsionar nuestra historia para que los jóvenes no tengan idea de lo que está ocurriendo. Es nuestra obligación asegurarnos de que así sea. Culpar a la población judía por los problemas que enfrentaba el pueblo alemán, esto fue después de la Primera Guerra Mundial y su derrota, fue una parte fundamental del partido nazi y permitió que el antisemitismo persistiera y se volviera común dentro de la Alemania nazi. Esto está escrito por el Servicio de Parques y, por cierto, hacen un trabajo hermoso. Los nazis pudieron desarrollar sus planes para la solución final a su problema judío, entre comillas, basándose en el odio hacia los judíos dentro de su país. Y ves que eso está creciendo en nuestro país, ¿verdad? La solución final era la idea de que el régimen nazi eliminaría a los judíos europeos mediante la exterminación masiva en lo que ahora se conoce como el Holocausto. El 4 de abril de 1945, cerca del final de la guerra, mientras nuestras tropas avanzaban por Europa. Bueno, encontraron ciertas cosas como campos de concentración. El 4 de abril de 1945, el 602 Batallón de Destructores de Tanques de Estados Unidos, la Cuarta División Blindada y la 89ª Infantería del Tercer Ejército de Estados Unidos liberaron Ohrdruf,
El campo de Ohrdruf era una extensión del campo de concentración de Buchenwald y suministraba mano de obra forzada. El día de la liberación, los miembros de las SS de Waldorf evacuaron a muchos prisioneros en marchas de la muerte. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron, encontraron escenas de asesinatos en masa y entraron en contacto con los prisioneros sobrevivientes del campo. Los prisioneros vivos estaban hambrientos, demacrados y necesitaban atención médica urgente. La liberación no terminó en Ohrdruf, y las tropas estadounidenses continuarían para descubrir y liberar varios campos, incluyendo Dora Mittelbau, Dachau, Mauthausen y Buchenwald, y cadáveres esparcidos por las calles. Eisenhower dijo, cito, que nunca había estado tan enojado en su vida, fin de la cita, afirmando que el idioma inglés ni siquiera tenía palabras para describir lo que vio, cito, fin de la cita. Eisenhower escribió a Winston Churchill después de su visita a Ohrdruf, afirmando que todo lo que se lee en los periódicos no describe adecuadamente lo que realmente ha sucedido aquí. Cito, fin de la cita. Quedó profundamente impactado por los horrores que presenció y exigió que los editores de periódicos, grupos representativos, civiles alemanes y soldados aliados fueran testigos. Por orden de Eisenhower, las tropas estadounidenses entraron y fotografiaron el campo para documentar sus horrores. Además, Estados Unidos llevó a las tropas de las áreas circundantes a Ohrdruf para que fueran testigos. Eisenhower quedó marcado para siempre por los horrores que presenció en Ohrdruf, tanto que conservó las imágenes que había tomado en el despacho de su casa en Gettysburg. El 19 de abril, una semana después de su visita a Ohrdruf, Eisenhower escribió al general George Marshall, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. Ejército, insistiendo en que más periodistas, dignatarios y miembros del Congreso fueran testigos de las mismas escenas que él había presenciado. Cito, condiciones de horror indescriptible prevalecen. Fin de la cita, escribió Eisenhower. Cito, yo mismo visité uno de estos lugares y le aseguro que todo lo que se ha publicado hasta la fecha ha sido una subestimación. Fin de la cita. El mensaje de Eisenhower a Marshall fue contundente y motivó a la acción. Ese mismo día, Marshall se reunió con los líderes del Congreso y comenzó a organizar viajes para los líderes tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de los Estados Unidos para que presenciaran estos mismos lugares de terror. Partiendo el 23 de abril, la delegación del Congreso pasó varias semanas en Europa. En el informe sobre el viaje, la delegación afirmó que el régimen nazi había cometido, cito, nada menos que un crimen organizado contra la civilización y la humanidad. Fin de la cita. La delegación abogó por la publicación de imágenes de los campos de concentración, su difusión pública para asegurar que el pueblo estadounidense y el mundo fueran testigos de lo que había sucedido. Y por insistencia de Eisenhower, además de la delegación del Congreso, miembros del Parlamento británico recorrieron los sitios de los campos de concentración. También lo hizo la prensa estadounidense. Marshall ayudó a organizar un viaje para que 18 editores de periódicos estadounidenses visitaran estos mismos lugares. A principios de mayo, las solicitudes y la coordinación de otros viajes de documentación se volvieron abrumadoras. Pero nada de esto lo ponemos en la televisión hoy en día. A pesar de estas fuerzas del mal y de la creciente oscuridad en la izquierda marxista y la derecha neofascista, a pesar de estos debates en Internet, las redes sociales y otros lugares sobre que el Holocausto ocurrió y la difusión de voces que simpatizan con Hitler en el Tercer Reich, denigrando a Churchill, a nuestro país y a nuestra generación más grande, no podemos permanecer en silencio mientras esto sucede en Estados Unidos. Está a punto de estallar. Está ocurriendo, está a punto de estallar. Y Eisenhower nos dio la manera de afrontarlo. De hecho, en su carta a George Marshall del 15 de abril de 1945, Eisenhower escribió, y aquí está el párrafo pertinente,
En primer lugar, está escribiendo sobre lo que vamos a hacer para limpiar esta parte de Europa, esta ciudad, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y luego añade en medio de su carta: en una reciente visita a las zonas de vanguardia de la Primera y Tercera Armadas, me detuve momentáneamente en las minas de sal para echar un vistazo al tesoro alemán. Hay mucho. Pero lo más interesante, aunque horrible, que presencié durante el viaje fue la visita a un campo de internamiento alemán cerca de Gotha. Las cosas que vi desafían toda descripción. Mientras recorría el campo, me encontré con 3 hombres que habían sido prisioneros y que mediante algún ardid lograron escapar. Los entrevisté a través de un intérprete. La evidencia visual y el testimonio verbal sobre el hambre, la crueldad y la bestialidad eran tan abrumadores que me dejaron un poco enfermo. En una habitación donde estaban apilados, había entre 20 y 30 hombres desnudos muertos de hambre. George Patton ni siquiera quiso entrar. Dijo que se enfermaría si lo hacía. Hice la visita deliberadamente para poder estar en posición de dar testimonio de primera mano sobre estas cosas en caso de que en el futuro surja la tendencia de reducir estas acusaciones a mera propaganda, que es exactamente lo que está ocurriendo en nuestros colegios y universidades, y así sucesivamente. Ahora, Eisenhower escribió un libro muy famoso llamado Cruzada en Europa en 1948. En las páginas 408 y 409, él dice, cito: el mismo día, 12 de abril de 1945, vi mi primer campo del horror. Estaba cerca de la ciudad de Gotha. Nunca he sentido que pueda describir mis reacciones emocionales cuando me enfrenté por primera vez a la evidencia indiscutible de la brutalidad nazi y el despiadado desprecio por toda pizca de decencia. Hasta ese momento solo lo conocía de manera general o a través de fuentes secundarias. Sin embargo, estoy seguro de que nunca en ningún otro momento experimenté una sensación de conmoción igual. Este es un hombre que condujo a nuestras tropas a través de todo tipo de batallas. Visité cada rincón del campo porque sentí que era mi deber estar en condiciones, desde ese momento, de testificar de primera mano sobre estas cosas en caso de que alguna vez surgieran dudas en casa. La creencia o suposición de que las historias sobre la brutalidad nazi eran solo propaganda. Algunos miembros del grupo de visita no pudieron soportar la prueba. Yo no solo lo hice, sino que tan pronto como regresé al cuartel general de Patton esa noche, envié comunicaciones tanto a Washington como a Londres, instando a ambos gobiernos a enviar de inmediato a Alemania un grupo aleatorio de editores de periódicos y grupos representativos de los legislativos nacionales. Sentí que la evidencia debía ser presentada de inmediato ante el público estadounidense y británico de una manera que no dejara lugar a dudas cínicas. En la página 439 de su libro, De todas las personas desplazadas, los judíos eran los que se encontraban en la condición más deplorable. Durante años habían sido golpeados, hambrientos y torturados. Y en Ike the Soldier, como lo conocían, él escribió, o Merrill Miller escribió, citando a Eisenhower, hablando el 25 de abril de 1945 a miembros del Congreso y periodistas que habían visitado Buchenwald el día anterior, cito: ayer solo vieron un campo, les dijo. Hay muchos otros. Creo que sus responsabilidades se extienden a un campo muy amplio, e informar a la gente en casa sobre cosas como estas atrocidades es una de ellas. Nada está encubierto. No tenemos nada que ocultar. El trato bárbaro que estas personas recibieron en los campos de concentración alemanes es casi increíble. Quiero que lo vean por ustedes mismos y sean portavoces de los Estados Unidos. Una vez que Churchill se enteró de lo que estaba ocurriendo por Eisenhower y otros, quedó horrorizado, quedó disgustado. Hillsdale College, una universidad extraordinaria bajo un presidente extraordinario, el doctor Larry Arnn, a quien conozco desde hace 40 años, un experto en Churchill, un experto en la historia de nuestro país, y tienen un proyecto sobre Churchill. Y señalan que el 11 de julio de 1944, Churchill escribió lo que pensaba que debía hacerse con los perpetradores del Holocausto.
Esto aparece en sus memorias en 1953 y no fue público hasta que escribió sus memorias. Primer ministro al secretario de Asuntos Exteriores, 11 de julio de 1944. Esto es Churchill escribiéndole a su secretario de Asuntos Exteriores. No hay duda de que este es probablemente el crimen más grande y horrible jamás cometido en toda la historia del mundo, y ha sido realizado mediante maquinaria científica por hombres nominalmente civilizados en nombre de un gran Estado y de una de las principales razas de Europa. Está muy claro que todos los implicados en este crimen que puedan caer en nuestras manos, incluyendo a las personas que solo obedecieron órdenes llevando a cabo las matanzas, deben ser condenados a muerte, después de que se haya probado su implicación en los asesinatos. Por lo tanto, no puedo considerar que este sea el tipo de caso ordinario que se tramita a través de la potencia protectora, como por ejemplo la falta de alimentación o de condiciones sanitarias en algún campo de prisioneros en particular. Por lo tanto, en mi opinión, no debe haber ningún tipo de negociación sobre este asunto. Deben hacerse declaraciones públicas para que todos los implicados sean perseguidos y condenados a muerte. Esta es una de las razones por las que muchas personas dicen que Benjamin Netanyahu es el Churchill de nuestro tiempo y ciertamente en Oriente Medio, porque esa es su visión. 9 meses después de los primeros informes de autorización, esto es en abril de 1945, se inspeccionaron los lugares. Los soldados aliados habían descubierto muchos más ejemplos de la barbarie nazi. Ahora Churchill se dirigió a la Cámara de los Comunes. Va a la Cámara de los Comunes no una ni dos, sino 3 veces sobre este tema. No hay palabras que puedan expresar el horror que siente el gobierno de Su Majestad y sus principales aliados ante las pruebas de estos crímenes espantosos. Ahora, diariamente salen a la luz. Esta mañana he recibido un mensaje informal del general Eisenhower diciendo que los nuevos descubrimientos, particularmente en Weimar, superan con creces todo lo que se había expuesto anteriormente. Me invita a enviar de inmediato un grupo de miembros del Parlamento a su cuartel general para que ellos mismos puedan tener pruebas oculares y de primera mano de estas atrocidades. El asunto es urgente, ya que, por supuesto, en muchos casos no es posible detener el proceso de descomposición. Habló de ello nuevamente el 26 de abril de 1945 y así sucesivamente. Muchas voces públicas de funcionarios condenan a quienes ahora apoyan al Tercer Reich, quienes niegan el Holocausto. No veo que las organizaciones mediáticas respondan de manera concertada, mostrando las películas en blanco y negro que Eisenhower se esforzó tanto en producir. Para producir. Y luego, cuando llega el 7 de octubre y la horrible masacre de israelíes judíos, el 7 de octubre, Israel se convierte en el monstruo, no las personas que lo hicieron. Estos monstruos, Hamas, tenían GoPros. Grabaron todo en video. Sabes, los nazis intentaron encubrirlo con cal y otras cosas, fosas comunes, marchas. No, jamás. Ellos estaban orgullosos de lo que hicieron. Llamaban a casa a mamá y papá. Tenían videos, los subieron a internet. No podemos mostrarte esos videos. Las redes sociales no pueden ni quieren mostrarte esos videos. Las redes sociales dicen que tienen estándares. No podemos mostrar esos videos. Creo que este es el grave error de nuestra época, porque si la gente viera esos videos, vomitaría de inmediato. Las violaciones masivas, la depravación, chicas jóvenes, chicos gritando, suplicando por sus vidas, siendo disparados por la espalda, siendo asesinados mientras los violaban, con partes del cuerpo cortadas y lanzadas como si fueran pelotas de béisbol o de fútbol, violaciones en grupo, una y otra vez en los kibutzim, las cosas horribles que estaban ocurriendo allí. Y ahora la propaganda es que los judíos son los opresores. ¿Están cometiendo genocidio en Gaza? ¿No es curioso lo pocos videos que tenemos de genocidio siendo cometido en Gaza? Tenemos fotos falsas y otras cosas. Toda la comida que se está enviando a Gaza, todos los esfuerzos del IDF, soldados del IDF muriendo como resultado, más de los que deberían.
para proteger a los palestinos en Gaza. Y mientras tanto, mientras el Tercer Reich fue destruido, Hamás sobrevivió. ¿Crees que Eisenhower diría que jamás debería sobrevivir? ¿Crees que Churchill diría que jamás debería sobrevivir? ¿Crees que ellos dirían que Hamás debería tener alguna voz en un gobierno posterior a Gaza? No lo creo ni por un minuto. Hamás sobrevive. El Tercer Reich es destruido. Tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y nietos y con el futuro de esta nación, de hacer frente a los islamistas marxistas y a los neofascistas y de recordarles a nuestros hijos, nietos y a nosotros mismos por qué llamamos a esa generación la generación más grande. Y lo fueron. Fueron fantásticos. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.